Hola Iglesia Gracia, cada uno de ustedes sea bienvenido. No cabe duda que Dios movió sus corazones para que hoy se conectara a nuestro canal. La palabra de Dios tengo la certeza que va a llegar a sus corazones. Así que te exhorto que abras tu corazón, abre tu alma, tu espíritu y sin duda alguna Dios hoy hablará a tu corazón. Cada uno de ustedes sea bienvenido. En esta mañana yo quiero compartirles el tema Hagamos la voluntad. A veces entramos en discrepancias a nivel ministerial o doctrinal. Realmente, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿O qué es lo que nosotros tenemos que hacer en base a esa voluntad de Dios? Y cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios es entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, donde tú trabajas, tu jefe inmediato te dice, anda allá, o sea, está bien, y uno dice, bueno, ok, me está dando una orden, vamos a hacer la voluntad de él. Pero ¿qué le decimos? Bueno, pero, ok, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que vaya a traer? Entonces, cuando nosotros entendemos qué es lo que yo tengo que hacer, entonces yo ya entiendo qué es la voluntad de esta persona, que es lo que él quiere. Quiero que me acompañes a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y aquí resume, vamos a leer traducción lenguaje actual, y aquí resume qué es la voluntad de Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 2, 4 en adelante. Abre tu Biblia o enciende tu Biblia, o si no, aquí adelante está proyectado. Perdón, atrás de mí. Bueno, adelante de ti, ¿verdad? Ok, dice la palabra del Señor. Pues Él quiere, ahí está hablando Timoteo y está diciendo de parte de Dios o está comentando lo que Él sabe de la voluntad de Dios. Dice, pues Él quiere que todos se salven y sepan que, versículo 5, solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios. ¿Quién es? Jesucristo, el hombre. Versículo 6. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios demostró que quiere salvar a todos. Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad y lo que significa confiar en Dios. Les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. Acá viene Timoteo y expresa cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero que pienses por un momento, ¿qué tú crees que es la voluntad de Dios? Según lo que tú conoces, según lo que tú has escuchado o algunos estudios bíblicos, ¿qué es lo que tú crees que es la voluntad de Dios en tu vida y en el mundo a nivel general? Que nadie se pierda, perfecto, muy bien. Si alguien quiere comentar algo, pues por favor. Vernos bien, ok. Los pensamientos de Dios hacia nosotros son planes de bien y no de mal, ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, exactamente. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, que el plan de Dios para nosotros es que estemos bien, como bien decían ahí. Eso está perfecto. Pero eso pongámoslo en este nivel. Si nosotros hablamos de que Dios me quiere prosperar, ok, creo que está dentro del mismo nivel, solo que subámoslo un poquito. Y si decimos es que Dios me quiere ver sano, Dios me quiere sanar, ok, va, entonces subámoslo un poquito. Es que Dios quiere que tenga un ministerio y que ayude en la iglesia, ok, subámoslo otro poquito. Pero realmente la voluntad de Dios, como bien dice acá Timoteo, es que Él quiere que nadie se pierda. ¿Se recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, y mire, yo pocas veces me meto a algunos documentales de la NASA y de los planetas, porque me siento insignificante, hermano. O sea, a veces, no sé si usted ha visto este video, ponen a la Tierra, bueno, ponen Mercurio, si no sé, una cositilla así. Después ponen la Tierra, después ponen no sé qué, después Neptuno,
después, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ponen al sol. Y cuando uno mira la tierra, ay Dios, una cosa. Y yo digo, si esa cosita es la tierra, ¿qué soy yo? Nada, literalmente. Entonces por eso casi no me gusta, porque me apacha, me apacha literalmente. Digo, o sea, ¿quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí? Y todavía en Juan 3:16 dice que todavía me ama. Hermano, mire, sinceramente, si usted mira que un hormiguero se mete a su casa, ¿qué es lo que usted hace? Los apacha, ¿verdad? Porque dice, no, tal vez pican, o tal vez son de azúcar y se van a subir ahí donde está el azúcar. Y si no se van, le echamos agua caliente para que se vayan. Ahora, ¿por qué doy este ejemplo? Porque las hormigas son, a nuestro parecer, son insignificantes. Agarremos un microscopio y ponemos ahí un poquito de agua, y ahí miramos más vida. Y de esa misma forma, tan insignificantes somos delante de la gloria y la creación de Dios. Entonces, dentro de esa insignificancia, Dios puso los ojos en Sofía, en Luis, en Flor, en Joseph, en Lalo, en Maris, en Nelson, y en cada uno de los que estamos acá. Él se fijó en nosotros con amor eterno y dijo, tiene que ser salvo. Y ese es el propósito de Dios. Mira lo que dice acá de nuevo en el versículo 4. Pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios. Ahí ya no hay vuelta de hoja. Aquí está el principio de la doctrina cristiana. Aquí ya no hay nada de fumado, es que Dios me reveló, es que esto y no. E inclusive tengan cuidado, porque hay unos profetas que están diciendo que la palabra escrita ya no es relevante, sino solo la palabra revelada. Entonces, ¿cómo estamos diciendo, o están llegando a ese extremo de decir que la palabra escrita, la palabra de Dios, la palabra que Dios reveló con su Espíritu Santo a los hombres, ya no es válida, sino solo aquello que ellos creen que Dios les habló y que la iglesia tiene que hacer? Ahora, aquí miramos dos cosas puntuales. La primera es que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, punto número 1. O sea, de cajón Dios quiere bendecirte. De cajón Dios quiere sanarte. De cajón Dios quiere que tú seas bendecido, que tú seas próspero. Eso es de cajón. Pero lo primordial es que Dios quiere que tú te salves. ¿Se recuerdan la historia del hijo pródigo? Él se fue. Y el papá esperaba que su hijo regresara. Y ese es el corazón de Dios. Mira, a veces nosotros nos enredamos como cristianos en qué crees tú, o qué celebras o qué no celebras. Por ejemplo, hay quienes, tal vez no tanto acá en Antigua, sino en la ciudad, por ejemplo, Dios guarde si celebramos allá, ¿cómo le llaman esa comida donde le echan un montón de embutidos? Fiambre. Por ejemplo, en la ciudad, Dios guarde. Por ejemplo, hace 2 semanas, si no estoy mal, platicamos con la pastora Sandrita en Cafecito con Dios, hablando de los adornos de Navidad y todo eso, ¿verdad? Entonces yo le decía, mira, lo que pasa es de que cuando vinieron de Estados Unidos a evangelizar toda Latinoamérica, vinieron 2 líneas de pensamiento. Una línea de pensamiento eran los más radicales, que Dios guarde, no podías celebrar nada. Y ahí todo, no. Y vinieron otra línea, otro día voy a dar una plática de eso, pero después vino otra línea donde sí ellos celebraban ciertos adornos y ponían para la Navidad. Entonces, en Guatemala, los que no celebraban la Navidad se expandieron más. Y cuando los otros cristianos que sí celebraban la Navidad,
Dios guarde, estos que eran mayoría oprimían a los otros, entonces los otros, ahí había una pugna, ¿verdad? Pero yo lo que voy, que nosotros nos enredamos en que celebrémoslo, no celebrémoslo, pongamos o no pongamos lucecitas o no lucecitas, pero si recibe usted el bono, el aguinaldo, entonces si no va a celebrar Navidad, entonces no recibe el aguinaldo, ¿verdad? Entonces, ok, sí o no. Al final, a donde yo quiero llegar, es que realmente todo eso está en un segundo, tercer, cuarto, quinto plano de lo que realmente cuál es la voluntad de Dios. Hermano, mira, a Dios no le interesa si tú tienes el pelo largo, pelo corto, si tienes aretes o no tienes aretes. No, a Él lo que le interesa es tu alma. ¿A dónde va a ir tu alma? Eso es a lo que Él le apunta. Y por el otro lado, es que, como bien decía Timoteo en el versículo 7, dice: Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Entonces, estas son las dos voluntades de Dios. La primera, que seamos salvos. Y la segunda es la gran comisión. ¿Te recuerdas de la gran comisión? Mateo 28, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esas son las dos cosas fundamentales: salvación e ir a compartir esa salvación. La palabra de Dios dice que lo que nosotros hemos recibido de gracia lo demos. Fundamentalmente hablando de salvación. Ahora, dentro del caminar del Señor Jesús, Él empezó su ministerio, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos, en otros libros dice el reino de Dios, es lo mismo. Pero Él viene a instituir ese reino en la tierra. Cuando Jesús llegó a las personas necesitadas. Por ejemplo, estamos hablando del Sermón del Monte. Él llegó a los que eran pobres de espíritu, a los que deseaban justicia, a los que padecían persecución, a los que lloran, a los maltratados, aquellas personas que estaban mal, que necesitaban a alguien que les viniera a dar un brillo de esperanza. Entonces, a ese tipo de personas es a quienes les llega el reino de los cielos. Y quiero que me entiendas esto, porque esto es lo fundamental de lo que voy a compartir hoy. Están las personas a quienes les llega el reino de los cielos, como por ejemplo los que acabo de mencionar, pero están las personas que ya recibieron el reino y que llevan el reino de Dios a otros lugares. Por ejemplo, Jesús, como les comentaba, llegó a los pobres de espíritu, a los que desean justicia, a la persecución, a los que lloran, a los maltratados, a los enfermos. Ellos recibieron el reino de los cielos. Pero llega un momento que nosotros ya no somos ni perseguidos, ni maltratados, ni sufridos, etcétera, etcétera, sino ahora dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, por consiguiente, yo ya no soy el que solo recibo, sino ahora yo soy el que ahora ya doy. Pero lastimosamente a nosotros nos gusta quedarnos en el lugar de solo recibo. Es más fácil, ¿no? El día de ayer yo fui a un lugar y estaba compartiendo y decía que Dios nos ha dado talentos. Y les hablaba de la historia de los talentos, 5, 2 y 1. Y que el que había dado uno por temor, lo escondió. Y cuando vino su Señor, que representa a Dios, le quitaron ese talento y se lo dieron, no al que tenía más o menos, el que tenía más tiempo libre, no, al que tenía más talento. O sea, no hablamos de una condición, de una habilidad, sino hablamos de lo que esta persona tenía que hacer. Y se lo dieron al que tenía más. Entonces, con esto es de que nosotros, en base a lo que Dios ha puesto, dependiendo nuestras habilidades, nosotros tenemos que ponerlo en práctica, y en base a eso nosotros ya nos volvemos la sal de la tierra. Somos los voceros de Cristo. ¿Alguien se recuerda de ese grupo? Buenísimo, ¿verdad? Solo los que ya tenemos más de 25 años nos recordamos.
Pero en ese momento nosotros nos volvemos los voceros, los publicistas, los que nosotros compartimos las buenas nuevas de salvación. Entonces hay dos clases de personas: a los que les llega el reino de los cielos, y están las personas a los que llevan el reino de los cielos. Y yo quiero que pienses por un momento, si tú eres el que aún solo estás en recibir del reino de los cielos, o si tú ya estás en dar de parte del reino de los cielos. Y aquí no estamos hablando de edades, no estamos hablando de madurez, no. Estamos hablando de cuando Dios pone en tu corazón de subir el siguiente nivel. Las personas, hermanos, allá afuera dicen que son cristianos, pero lo menos que son cristianos. La iglesia de Antioquía decían, ellos son cristianos por la forma de hablar, por la forma de caminar, por la forma de comportarse. No estamos hablando de perfección. La Biblia cuando dice sean santos porque yo soy santo, eso de santidad es que seamos diferentes. Porque solamente Dios es santo, solo Dios es perfecto, pero que nosotros seamos diferentes. Yo quiero ponerte un ejemplo. Y este ejemplo es un hombre llamado Pedro. Pedro era un hombre, como bien dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, era un hombre del vulgo. Y cuando habla del vulgo es que él no tenía estudios. Él tenía una profesión, él era pescador. Y total de que él en cierto momento estaba pescando con su hermano Andrés y con otras personas. Y total de que terminaron de pescar y cuando amaneció se acercaron a la orilla. Pero yo quiero hacer acá un paréntesis y quiero hacer publicidad. No me están patrocinando, pero les sugiero que miren los escogidos. ¿Sí? No. Esta serie de Netflix. Sí, Los Escogidos creo que son, ¿verdad? Bueno. Miren, pues yo quiero que si lo pueden ver, mírenlo. Y después miren sus series, las que más les gusta. Pero miren esta. Ahí le cuentan a uno ciertas cosas que a veces uno no lee porque uno solamente lee de corrido y no profundiza. Pero total es que esa serie comenta, aunque no es bíblicamente, pero sí nos ayuda a entender la magnitud del milagro que Jesús hizo. Porque en este caso dice que Pedro tenía problemas económicos y tenía que pagar los impuestos, y los impuestos en ese entonces eran de verdad ahorcantes. Entonces, en ese momento que Pedro llegó a pescar, y si él regresaba y no había pescado nada, automáticamente podía perder su casa o la iba a perder, y aparte de eso tenía ciertos problemas con la ley, y si no tenía una pesca sumamente grande, iba a perder todo. Entonces, en base a ese comentario que ellos hacen, yo estaba viendo esa serie y dije, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Pedro, bueno, si quieren leamos Lucas 5:4, mira lo que dice. Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, o sea, Jesús le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y la hora buena para pescar es en la madrugada, tipo 12, 1, 2, 3 de la madrugada. Y si no pescas ahí, no pescas al día ni pupos, no pescas nada. Entonces viene Jesús y le dice, no, Pedro, vamos, hazlo. Y Pedro todavía le dice, mira, no se puede. Entonces mira lo que dice más adelante, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron, ¿qué dice? Ambas barcas.
O sea, fue una pesca milagrosa, sin duda alguna. Y después al final dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador o hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Aquí vemos cuando el reino de los cielos se hace manifiesto en la vida de Pedro, en la vida de Andrés, en la vida de Jacobo, en la vida de Juan. Cuando nosotros vemos algo sobrenatural, es que el reino de los cielos está llegando con nosotros, inclusive está dentro de nosotros, pero nosotros nos detenemos. Y esa vez, mira lo que dice el versículo 10, al final, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, recordemos que Pedro estaba casado. Recordemos que Pedro vivía, la suegra vivía con ellos. Entonces, creo que como hombre responsable, él no podía dejar la deuda que él tenía o los problemas que él tenía sin haber solventado esa situación. Entonces, esta pesca milagrosa vino a solventar lo que él posiblemente tenía. Y eso es lo que pasa cuando el reino de los cielos invade nuestra vida. El reino de los cielos se hace palpable. Hermanos, yo le conté a usted cuando por poco y me accidento cuando venía bajando las cañas y ya iba llegando y una piedra de este tamaño, ¿se recuerda? Hasta le pasé un video y yo solo sentí el ¡pacán! Y qué raro, dije. Cuando miro por el retrovisor, una piedrona así. Bueno, dije, y puse atención si no se escuchaba algún ruido extraño. No. Llegué a los túmulos, al primero, al segundo túmulo. Entré a la antigua. Así se hace uno cuando entra a la antigua, ¿verdad? Llegué a la Santa Lucía y ya casi venía acá en esto, como una cuadra y media me faltaba el César Brañas. De seguro los ángeles ya se habían cansado. Dijeron, ya me cansé. Bajaron el carro. Cuando yo sentí y la llanta, me ahorillé como pude. Hermanos, un hoyo así de ancho. La llanta. Hermanos, ¿cómo no perdí el control cuando venía bajando? Usted sabe que yo manejo a 20 kilómetros por hora. Y más cuando nos agarra la tarde. Hermanos, ya tenemos ¿cuántos años? Casi 12 años de estar bajando la antigua. Entonces ya no sabemos cuáles son, dónde sí, dónde no, ¿verdad? Imagínense, hermano, yo le atribuyo eso al reino de Dios guardándome y cuidándome. Cuando yo llegué con el del pinchazo, me dice, mire cómo no se accidentó. Y nosotros a veces pasamos desapercibido que el reino de los cielos está con nosotros. Entonces, aquí Pedro vio un gran milagro. Pedro fue partícipe, o mejor dicho, él vio el reino de los cielos en acción. En ese momento que yo les cuento, yo vi el reino de los cielos en acción. Se sintió confrontado de esa misma presencia, de estar en el reino de los cielos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a la casa del Señor, cuando nos acercamos con los hermanos que buscan de Dios, nos sentimos extraños. ¿Por qué? Porque hay algo que no encaja entre el bien y el mal. Y cuando pasa eso, nosotros decimos, Señor, perdóname. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y desde ese momento, él empezó a seguir a Cristo. Pedro, en ese momento, a él le llegó el reino de los cielos. Piensa por un momento cuando a ti te llegó el reino de los cielos. Cuando tú sentiste la presencia del Señor, cuando Dios te sanó. Me recuerdo Sofía, que en algún momento tú estabas mala y tus papás me pidieron oración y me recuerdo que Dios te sanó.
Y creo que de igual forma cada uno de ustedes ha recibido oración, o ustedes mismos han orado, ¿verdad? Y el reino de los cielos ha sido palpable. Yo me recuerdo que hace muchos años una hermanita que vivía cerca donde yo vivía, yo me recuerdo que en ese entonces todavía no tenía carro y regresaba bien cansado a la casa después de trabajar y un montón de horas. Bueno, no como ahora, ¿verdad? Que uno va a la ciudad y Dios guarde. Pero uno se tardaba más, ¿verdad? Total y que llegaba bien cansado al trabajo y me recuerdo que esa ocasión yo me acosté en el sillón. Me saqué los zapatos, como yo no sé si ustedes hacen lo mismo, ¿verdad? Me saqué los zapatos, me recosté en el sillón y dije, ay, qué cansado. Y en eso tocan la puerta, me levanté y dije, a ver quién es. Abrí la puerta y era una hermanita, hermano Nelson, fíjese que no sé qué tengo, pero me duele aquí, no sé si son los ovarios o no sé. Y yo dije, dentro de mí dije, más bien yo necesito que oren por mí, no que yo ore por alguien, ¿verdad? Entonces le dije, va, está bien hermana, pase. Y total de que oramos y total de que ella me dijo, no, yo sé hermano que Dios me va a sanar. Qué bueno, dije yo dentro de mí, porque yo dije dentro de mí, si mi fe contara, creo que no va a sanar, ¿verdad? Y total de que hice una oración rápido, Señor, en el nombre del Señor Jesús, por favor, sana a esta mujer y que ya no vuelva. No, eso no dije, pero por favor, pero sánala para que ya no vuelva. Y total de que hermana, confiemos en Dios que Dios la va a sanar. Total que se fue, muchas gracias hermano. Al otro día, igual hermanos, llegué cansado al trabajo, me recosté en mi sillón, me quité los zapatos y como a los 20 minutos tocan la puerta. Abro la puerta y era la hermana. Ay, Dios santo, dije yo, ¿por qué no oré con fe? Dije yo. Y total, le digo, sí hermana, le digo, ¿en qué le puedo servir? Hermano, es que quería darle las gracias porque Dios me sanó, me dijo. Hoy en la mañana ya amanecí bien, me dijo, ya estoy curado, solo venía a darle gracias, me dijo. No se preocupe, hermana, me alegro mucho que Dios la haya sanado, que le vaya bien a Dios, le digo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que uno está tan cansado, hermanos, pero Dios quiere que nosotros seamos partícipes del reino de los cielos. Yo soy firme creyente de que Dios bendice a personas por medio de otras personas. Así de sencillo. Ahora miremos la contraparte de Pedro. Pedro, en ese momento, a él le llegó el reino de los cielos. Ahora miremos ya a Pedro transformado completamente. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. El versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más el número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar, ¿quién dice? Wow. Ahí hay un antes y un después. O sea, estaba el Pedro, el necesitado, el que quería que la presencia de Dios llegara. Tenía un gran clavo, un gran problema y necesitaba un gran milagro. Y no solamente fue un milagro para él. Y eso es algo bien interesante. Hagamos un paréntesis acá. O sea, mira, cuando Dios te bendice, es para bendecirte a ti, pero para que también bendigas a otros. Cuando vieron la barca de Pedro estaba sumamente llena. Y como ya no podían agarrar más, dijeron: hey, mucha, como diríamos en buen chapín, hey, mucha, vengan, ayúdennos. Y los otros, ni lentos ni perezosos, acercaron su barca y empezaron a llenar también la de ellos. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando el reino de los cielos viene hacia nosotros.
nos bendice y también nosotros bendecimos a otros. Y ahora, con respecto a Pedro ya transformado, mira lo que dice acá, que la gente sacaba a sus enfermos a las calles y que ponían en camas y lechos para que cuando pasara Pedro, a lo menos su sombra. A él sí se le caían los milagros, ¿verdad? Ay, sanea a esa persona, oye, perdón. Perdón, no era mi intención sanarte. Pero eso es cuando uno tiene, o sea, cuando uno es parte de, o sea, cuando uno está en el reino de los cielos. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, pero muy aparte es cuando yo necesito que el reino de los cielos venga a mí. Pero cuando tú ya subes de nivel y entiendes que la voluntad de Dios es llevar las buenas nuevas de salvación, no solamente que lleves el mensaje, sino también vas a llevar milagros. Milagros. Hermano, mira, y tú ora por todo. Hace un mes atrás, Joseph, necesitábamos una oración de fe. Ya ha pasado una situación un poquito complicada. Y le dije, hijo, vamos a orar en el nombre de Cristo. Porque muchas veces uno no quiere orar por los miembros de la familia, ¿verdad? A veces yo le digo, Joseph, ora por mí, me duele tal cosa. Va, pues. Pero fíjense que es cierto, a veces el esposo está así medio malo y uno dice, voy a orar. La esposa dice, voy a orar por él. No, mejor que el Señor se lo lleve. Bueno, eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares, ¿verdad? Pero muchas veces uno por el que menos quiere orar es por la familia, pero ahí tú tienes que empezar a orar. Entonces yo le dije a José, mira, voy a orar por vos. Agarré un poco de aceite de oliva, lo ungí y oramos. Y después cuando se hizo los exámenes, gracias a Dios, no había nada. Y también oro por mi perrita, por la Tama, la boxer. Fíjense que tenía un su chinchón acá. Y lo que pasa es de que yo tenía otra boxer, la horchata. Y más son los nombres, ¿verdad? Horchata y Tamarindo se llama la de ahora, ¿verdad? Entonces, total de que la horchata, porque era chata, le empezaron a salir chibolitas, abscesos. Entonces yo dije, ay, Dios mío, con esta mi perrita ojalá que no se enferme igual, ¿verdad? Entonces cada vez que yo la miraba, le ponía mi mano y decía, Señor, en el nombre. Y yo dentro de mí sería, ¿será que estoy haciendo bien? Decía yo. Pero bueno, no importa, en el nombre del Señor Jesús, sanidad, quita esos abscesos, quita. Y cuando miraba no pasaba nada, ¿verdad? Estoy hablando de hace 2 meses que vengo orando por ella. Y ayer precisamente, en la mañana, empecé a ver que ya se está haciendo menos. Ya casi no se le nota. Y eso es lo que pasa, hermanos, que cuando nosotros ya somos parte del reino, pero no nos activamos en el reino. Y eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa es la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento dado por Dios. Entonces lo que hoy por hoy nosotros tenemos es esa promesa de Dios. Y esa promesa de Dios es la que nos ayuda a seguir adelante. Es aquel que nos ayuda, esa fuerza que nos ayuda, que en medio de los tetuntazos, hermanos, ahí vamos hacia adelante confiando en el Señor. Ahí en medio, hermanos, de pasando el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, ahí vamos confiando en el Señor. En medio de todo eso. ¿Por qué? Porque sabemos que en medio de todo esto, por ese caminar, al final nuestra meta es ver algún día cara a cara a nuestro Señor y Salvador. Esa es nuestra meta. Entonces, en el versículo 16 que estamos leyendo, leamos desde el 15 para poder dimensionarlo. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Entonces mira el antes y el después. En la historia anterior, Pedro vio un gran milagro.
Ahora Pedro hace milagros. En la historia anterior, Pedro vio el reino de los cielos acercándose a él, pero ahora él es parte del reino de los cielos, llevándolo a las personas. Antes él fue confrontado por Jesús y ahora él confronta a la gente para que se acerque a Cristo. Y después de esto, antes Pedro siguió a Cristo y ahora por medio de Pedro mucha gente seguía a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como iglesia, en Hechos 2:43, y con esto voy a ir terminando, la iglesia como tal, tenemos que hacer eso. Yo estoy muy contento, hermanos, hablando de la iglesia, porque Dios está extendiendo poco a poco el ayudar a la gente en ir a compartir la palabra. Abrimos un área que se llama Gracia Help, y Gracia Help tiene bajo tiene el área de misiones, que precisamente antes de que termine el servicio tenemos que orar por los que se van al área de misiones. Se van a ir el viernes 6 y 7, viernes y sábado, 6 y 7, ¿verdad? Se van a ir ahí. Entonces tenemos esa área de misiones. Dios está proveyendo, porque aparte de eso, Dios tocó el corazón de una persona en Estados Unidos para colaborar económicamente. Obviamente los que van a ir van a dar una colaboración, pero realmente es una colaboración, pero no es tan sustancial a comparación de todo lo que se va a gastar. Y dentro de esto tenemos ayuda social. Por ejemplo, ahorita fuimos a donde están los ancianitos, Casa María, gracias, fuimos a Casa María a ayudar ahí. En otra ocasión vamos a ir a dar y a orar por indigentes o a dar panes y pan con lo que Dios ayude a la gente que está en el hospital, ¿verdad? Ir a darles palabras de ánimo, orar por ellos. Entonces yo digo, eso es bueno porque estamos, o sea, la iglesia sí es esta, la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero tenemos que dar evidencia. ¿Quiénes somos nosotros? Hace muchos años fuimos con Andrés a una misión, a un viaje misionero a Nicaragua, y total de que el grupo de ahí, fíjense que eran reconocidos porque solo decían, ahí vienen los verdes, creo que les decían. ¿Por qué? Porque siempre andaban con una playera verde. Íbamos a las cárceles, a hospitales, a evangelizar a las calles, y solo andaban con playera verde. Entonces la gente ya los ubicaba, ahí vienen los verdes, pero sabían que llevaban el mensaje de salvación, sabían que llevaban comida, sabían que llevaban ayuda social. Entonces eso es parte de la iglesia. Y dentro de eso, de Gracia Help, también tenemos el área de emprendedores. Entonces, miren, hermanos, estamos muy ocupados, pero gracias a Dios estamos siendo de bendición para mucha gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 43. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Perdón, sigue el 44 al 220. No, del 44 en adelante hasta el 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esa es la característica de la iglesia. La iglesia que es parte del reino de los cielos. Dice que
Lo voy a leer de nuevo. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la característica de la iglesia. Tenemos que hacer maravillas, tenemos que hacer señales, que Dios vive en nosotros. A veces uno espera milagros grandes. No, puede ser algo pequeño. Me recuerdo que Mía tuvo un accidente jugando básquetbol, y un domingo yo le pregunté a Andrés que cómo había seguido Mía. Entonces me dijo: mira, solo tiene un dolor fuerte, muy constante en su cabeza. Pues oremos, le dije yo. Entonces llamó a Mía. Mía estaba tomando un poco de Coca-Cola. Yo creo que eso le sanó. No. Entonces le dije: Mía, vení. Le dije yo: Mía, vení. Y me dijo: sí, mira, voy a orar por ti. Tu papá me contó esto y esto. Voy a orar por ti. Está bueno, me dice. Entonces yo cerré mis ojos y a orar iba, y Mía estaba haciendo esto. No me dieron ganas, sino le dije: Mía, a ver, ayúdame a orar por ti. Le dije: dejemos tu vaso de Coca-Cola por un momento y quiero que tú me ayudes a orar y que cerres tus ojos. Entonces ella cerró sus ojos, yo puse mis manos en su cabeza, hice una simple oración. No tenemos que decir: Rambo, saca la bazooka o algo por el estilo. No tenemos que: oh, siervo. No, algo sencillo. Total, que le puse mis manos y empecé a orar. Le dije: Señor, obra en esto. No sé qué pasa, pero haz tu voluntad. Amén, dije yo. Y cuando vi, Mía abrió los ojos, le dije: ¿crees que Dios te puede sanar? Sí, me dijo. Y quedó así. El domingo siguiente Andrés me comentó que Dios ya le había sanado, ya no había más dolor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, si alguien está a la par tuya y tiene un dolor de cabeza, dile: ¿puedo orar por vos? Si alguien está pasando una situación complicada de trabajo, mira, yo no tengo 100 quetzales, pero te doy 20,000, no sé si te sirven. pero demos de lo que Dios nos ha dado, porque no es la cantidad, sino es la intención del corazón. Decirle: mira, tengo esto. Dios lo va a multiplicar. Y ahí es donde se nota realmente el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia como tal. El día viernes yo fui a una noche de oración con Andrés, y total de que había muchos jóvenes y decían que la iglesia no son 4 paredes, sino es una reunión. Y tienen razón. Al final todos somos un cuerpo en Cristo. Pero reunirnos en un lugar el primer día de la semana es que tú llegas a un lugar para llenarte, para que estés junto con otras personas que tienen el mismo sentimiento, el mismo deseo de buscar de Dios. Y eso te fortalece. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Hacían milagros, estaban juntos, tenían todas las cosas en común, asistían cada día a la iglesia, participaban en la cena del Señor, tenían favor con el pueblo. Y mira, hermanos, si tú te das cuenta, lo que está diciendo acá es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, no hemos hecho ningún milagro, pero si alguien está enfermo podemos hacer un milagro, podemos orar. Pero dice: estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Por ejemplo, trajimos víveres y vamos a compartir. Dice: asistían a la iglesia. Ustedes vinieron a la iglesia, participaban de la cena del Señor. Hoy participamos de la cena del Señor. Y teníamos favor con el pueblo, era lo que les comentaba. Y Dios va a hacer crecer la iglesia. Mis hermanos, antes poníamos de 20 a 30 sillas cuando estábamos allá en el barrio Concepción. Ahora, aunque usted no lo crea, estamos poniendo 50 y algo de sillas.
58, 7. Bueno, algo así. 50 y algo. ¿Quién da más? Pero miren, hermanos, aunque no lo crea, estamos creciendo. Y creo fielmente que este año no nos vamos a dar abasto. Tenemos que empezar a ver qué hacemos. Pero ¿quién hace la obra? No la hace una persona, no lo hace un predicador, no lo hace un grupo, lo hace Dios. Nosotros tenemos una frase en la iglesia que dice: ven como tú eres y Dios hará el resto. Eso es cierto. Ahora, termino con esto. ¿Te atreves a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Tú ya eres salvo. Ahora tú tienes que ayudar a otros a que se salven. ¿Tú eres de los que mejor prefieres recibir del reino? ¿O quieres ya empezar a cambiar tu pensamiento? Decir, no, yo quiero que Dios me use. Aunque sea poco a poco, pero que tú seas parte del reino de los cielos. Hermano, mira, si tu familia no mucho quiere venir a la iglesia, empieza a traerlos poco a poco. No los agarres a bibliazos. Para eso hay bates de aluminio. No lo van a hacer, hermano. El pastor me dijo, no. No, con tu testimonio, más que suficiente. Y poco a poco ellos van a venir a buscar del Señor. Y termino con Romanos 8:19 que dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La gente afuera, las personas en tu casa, en tu hogar, están esperando que tú te levantes para que tú seas de testimonio. Tal vez en medio de tu hogar, tal vez tus papás están pasando una situación complicada. Que Dios ponga las palabras correctas para hablarles. O tal vez tus hijos están en una situación rebelde, o no sé, ¿verdad? Pero que Dios ponga las palabras correctas para que tú puedas llevarles palabras de ánimo, de aliento. Y que nosotros podamos dar evidencia que el reino de los cielos está en nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque nosotros ahora somos parte de tu reino. Nosotros estamos dentro de tu plan de salvación. Gracias porque nos recibiste con los brazos abiertos. Nos has recibido con ese amor eterno. Gracias por ese inmenso amor, que somos la niña de tus ojos. Gracias, Señor, porque tus planes para nosotros son planes de bien y no de mal. Que tú eres nuestro pastor y nuestro guía y nada nos va a faltar, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites deleitarnos delante de ti y tú concederás las peticiones de nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta mañana bendigas a cada uno por nombre y que tu Espíritu Santo, Señor, inquiete a cada uno para que ellos se puedan levantar y que sean voceros de tu gracia y de tu amor a sus familiares, a sus amigos, Padre eterno. Que podamos llevar las buenas nuevas de salvación, así como tú no quieres que nadie se pierda. Que ese mismo deseo en nosotros haya para salvar a otras personas. Hermano, ahí donde tú estás, déjame decirte esto de parte de Dios. Dios te va a mover. Dios te va a levantar. Dios va a hablar a través de ti. Dios va a abrazar a tus seres queridos y conocidos a través de ti cuando tú los abraces. Dios va a poner gracia y va a resplandecer tu rostro en medio de ellos para que tú lleves salvación. Tú vas a ser una luz en medio de tu familia.
porque esa es la voluntad de Dios. Y si ese es el reto que tú quieres aceptar, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Mi deseo es servirte y amarte, porque estoy agradecido por todo lo que tú me has dado, Señor. Señor, gracias te doy. Sé, mi Dios, que tú vas a levantar en esta iglesia hombres y mujeres temerosos de ti, apasionados por las almas, para compartir las buenas nuevas de salvación. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: amén y amén. No cabe duda que la palabra de Dios hoy ha hablado a tu corazón. Yo quiero exhortarte a que sigas buscando de Dios, y que si en este caso tú puedes visitarnos, serás bienvenido en nuestra iglesia. Ahora, si no puedes por el factor distancia, pues síguenos en nuestras redes sociales y en este canal. Comenta, danos un like, y aparte de eso, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Eso nos va a ayudar a llegar a más personas. Ahora, si el Señor te ha puesto en tu corazón ayudar a este ministerio, aquí abajo está pasando el número de cuenta de la iglesia. Así que esta semana espero en el Señor que sea una semana de gran bendición, donde tú vas a ver la mano de Dios obrando en cada una de tus necesidades. Pero recuerda, es muy importante buscarle solo a Él. Así que el Señor te bendiga, y recuerda, vivamos para Cristo. Dios te bendiga.